Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vamos entonces a dar inicio a nuestra predicación. Todos los que están a través de nuestras redes sociales, bienvenidos, muchas gracias. Y quienes están a través de nuestra frecuencia Verdad y Vida Radio. Así que bienvenidos. Y vamos a tomar el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, y vamos a hablar un poquito de Navidad. Por estos días que celebramos la Navidad, para que dejemos un poquito ese cuento de que la Navidad es del diablo, que la Navidad no es de los creyentes, dejemos un poquito de lado ese cuento y miremos qué es lo que nos dice la Escritura sobre el asunto. San Lucas capítulo 2, vamos a leer versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Dejemos hasta ahí ese texto bíblico y hablemos un poquito de Navidad. Piense usted en la Navidad. ¿Qué es lo que más le gusta de la Navidad? ¿Qué es lo que más le parece bueno de esta época? La alegría. ¿Qué más? La natilla de maíz. Sí, de maíz con coco. ¿Qué más le gusta? Laura, nada. ¿Qué? La carne. Los adornos, ¿sí o no? Las luces. Sí. Los regalos, claro. Los regalos son muy buenos, obvio, claro. ¿Recibirlos o darlos, William? ¿Recibirlos o darlos? Solo recibir. Ah, no, ya. Vean. La unión de la familia. Todos estos son aspectos culturales. Para algunos son, como han dicho, decoraciones, luces, otros el compartir. Exacto, todo lo que ustedes han dicho. Sin embargo, lo más emocionante de todo lo que es este tiempo de Navidad, para algunos son los regalos, ¿cierto? Recibirlos. No, también hay gente que se emociona comprando regalos, envolviéndolos y entregándolos porque quieren ver el rostro de esa persona cuando llega, ¿cierto? Cuando llega ese iPhone, cuando llega esa tabla, todo eso, esos regalazos tan buenos. ¿Qué psicología? Así que, hermanos amados, disfrutamos la experiencia de esta época. Y como les he dicho, es una época que se viste de una manera distinta, como cuando se viste el tiempo del campeonato mundial de fútbol cada 4 años. El mundo se viste del espectáculo del fútbol. Y es eso que cada uno de nosotros tiene en su aspecto cultural. El Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño. Son épocas que tienen distintos colores, distintos tonos. Navidad tiene eso también y culturalmente lo disfrutamos. Pero la primera Navidad tuvo un regalo muy especial y ya sabemos cuál es esa Navidad, esa primera Navidad, cuál fue ese regalo. Y ese regalo, nosotros cuando vamos a dar el regalo, mi esposa es una que
Yo le digo, no, de eso así, pues, pero no, ella me enseñó, no, coja el regalo y envuélvalo en un buen estuche, buen papel, bonito papel, el moño y todo eso, y es verdad, ¿cierto? Hace parte también del regalo. Y el primer regalo que Dios nos dio no vino envuelto con cintas, no vino envuelto con papeles de colores, con moños, no. Llegó un bebé en pelotico, así, sin ropita, sin nada. Así vino Dios al mundo, como venimos todos los seres humanos, sin ropa, sin nada, sin envueltos o envolturas especiales, no. Y ese fue el mejor regalo, esa fue la primera Navidad. Llegó en forma de bebé. Yo no sé si chillaría mucho o no, de más que sí, ¿cierto? Como cualquier criatura, chillando y llorando y pidiendo, llamando la atención, porque eso es lo que hacen desde que nacen, llamar la atención. Y llegó en un momento inesperado y llegó en un lugar, o llegó a un lugar rodeado de animales. Llega a un establo, un lugar que huele a puro animal, a establo. Llega a un pueblo pequeño, Belén, de donde, pues, ¿quién iba a dar un peso por esa ciudad de Belén? ¿Ah? ¿Quién da en el mundo entero un peso por Colombia? Colombia, el país de narcotráfico, el país de infinidad de cosas malas. Y llega Jesús a una ciudad donde nadie daba un peso, como alguien lo dijo. Es que puede salir algo bueno de esa ciudad. Bueno, así que Jesús es el regalo de Dios. Él fue el que nos hizo la primera Navidad, un regalo anunciado mucho tiempo atrás. El primer anuncio del regalo de la Navidad está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ese es el primer anuncio del regalo. La simiente de la mujer es ¿quién? Cristo. ¿Y la simiente de la serpiente quién es? El diablo. Entonces ya estaba anunciado desde Génesis un regalo, y aquí se da en Belén cuando nace Jesús. Así que Jesús es un regalo anunciado con mucho tiempo, pero lo que debemos de entender, que a veces no lo hemos entendido, es que ese regalo, aunque no tuviera una envoltura especial, sí estaba envuelto en una palabra que se llama amor. El amor de Dios fue tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Así que el amor de Dios, el amor de esa Trinidad fue lo que motivó su venida, y recibimos ese amor cuando Él vino. En ese momento que relata aquí Lucas, pero también cuando vino a nuestra vida. ¿Cuántas veces a usted no le tocó la puerta a Jesús y usted se la tiró? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no insistió Jesús como el mejor regalo de la vida para cada uno de nosotros y desistimos? ¿Fue así o no fue así? Exacto. Yo recuerdo que a mí me hablaba Dios a través de muchas cosas y yo no, y nada, hasta que llegó el momento. Así que para mí, Navidad, puedo decirlo así de esta manera, es Navidad. Navidad es dar. Dios dio a su Hijo. Navidad es dar vida, es dar amor. Dios dio vida, Dios dio su Hijo. Así que Navidad es Navidad. Navidad es encarnación. Dios se hizo, siendo Dios, siendo Hijo de Dios, vino y se hizo una criatura, un bebé. Dios mismo se humanizó para darnos redención. La Navidad es encarnación y redención. Uno tiene que ver en estas festividades el asunto espiritual también. A pesar de que se vista esta época de hermosas cosas, luces, regalos, alegría, familiaridad, comida,
Todo eso es lo cultural, pero lo espiritual es encarnación y redención. Estos son los dos aspectos importantes de este tiempo de Navidad. Encarnación, se hace hombre como nosotros para padecer las mismas tentaciones y mostrarnos que podemos pasar esa prueba, pasar ese umbral sin caer. Y nos da la redención, porque nadie más puede dar la redención. Navidad es que Dios vino a nosotros, y ese es el sentido espiritual, para redimirnos. La Navidad que celebra el mundo entero, aparte de todo lo que hemos dicho, el aspecto cultural, pasa el aspecto espiritual inadvertido. Para nosotros no puede pasar inadvertido. Llega Navidad, pero la gente, la verdad es que se pierde la Navidad por la publicidad, una publicidad económica, una publicidad religiosa, que se hace de ella precisamente lo que les acabo de decir, una publicidad engañosa. Conceptos como Belén, campanas de Belén, con todas estas festividades culturales como llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación, en donde se canta de noche y día y el marranito, no sé qué más sigue ahí. Todo eso no se acordaba, yo se lo recuerdo. Todas esas cositas, hermanos amados, son las mezclas culturales, ¿cierto? Encarnación, el festejo del mundo. Todo esto es un aspecto cultural, es un aspecto que nos puede mostrar y rescatar de todo esto lo esencial. No es perder el sentido de la Navidad, aunque tengamos todos estos aditivos de la fiesta como tal. No perder la esencia de la Navidad. Es el nacimiento de Jesús en el corazón del ser humano. Esta época, como les dije, se viste de esta manera, de tonos, de alegría, de canto, de comida. Pero nosotros no perdemos la esencia de esto, ni tampoco tenemos que satanizarla. A mí me llama la atención tanto creyente que sataniza la Navidad y uno observa y son irresponsables en su hogar, malos padres, malos hijos, pero satanizan la Navidad y empiezan a sacar unos argumentos que son válidos para ellos, pero que en el concepto de la practicidad uno ve que no son cristianos verdaderos. Es decir, no ha nacido Jesús, no han vivido la Navidad completamente. Entonces, muchos se pierden la Navidad por ser ritualistas. Ese sería el primer punto. Se pierden la Navidad por ser ritualistas y eso lo encontramos en Lucas, capítulo 2, versículos 8 y 9, que nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y pasamos estos pasajes bíblicos como que no tuvieran ningún aspecto, porque eso es lo que nos han enseñado desde pequeños, ¿cierto? Pero por el ritualismo muchos se pierden la Navidad, porque empiezan a decir, es que la Navidad es del diablo, que la Navidad no, y empiezan a sacar una serie de argumentos. Este grupo de pastores que está acá no se perdió la Navidad. Ellos fueron avisados por el ángel sobre el nacimiento de Cristo y los pastores fueron a Belén para verlo. Lucas sigue diciendo, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, lo palparon, es decir, vieron y escucharon como se les había dicho. De todas las personas en Jerusalén, en el contexto que quiero mirar, de todas las personas de Jerusalén, Dios señaló a pastores para que recibieran la gran noticia sobre el nacimiento de Cristo. ¿O no, Jovita? ¿Cierto que sí? Bueno.
Dios señaló a los pastores. ¿Y por qué señaló a los pastores? ¿Por qué? Porque los pastores eran las personas más impuras que existían en Israel. Eran las personas menos aceptables en la sociedad porque no tenían el tiempo suficiente para ir a hacer sus rituales y era un trabajo que no era nada agradable. Entonces Dios elige a los impuros. Esos impuros no se perdieron la Navidad. Dios señala a los impuros, no a los religiosos, porque es que la iglesia contiene un montón de gente religiosa. Los pastores eran un grupo de personas en la sociedad despreciados. No podían mantener los ritos de la purificación y de sus actividades religiosas y ya estaban muy ocupados atendiendo ovejas. Nadie más de la ciudad vino a ver al niño Jesús en ese momento, excepto los pastores. La gente despreciada por los demás. Entonces, mire, la Navidad viene a quienes son despreciados. Viene a los impuros, viene a los pecadores. Y todos fuimos pecadores, ¿o no? Otras dos personas que vieron al niño fue Simeón, un hombre que era justo, piadoso, esperaba precisamente la consolación de Israel. Y el Espíritu estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Qué buena noticia! Mire, Simeón, usted no se va a morir hasta que usted vea al Salvador del mundo. Y así sucedió cuando presentaron a Jesús a los 8 días. Y otra persona, una ancianita, Ana, una viuda, vio al Mesías en el templo y empezó a hablarle a todo el mundo de que Jesús había nacido. A todos los que estaban esperando la redención, una ancianita a la que nadie le iba a poner atención, le empezó a hablarle a todo el mundo de que había nacido el Redentor. Entonces, mire pues a quién viene Jesús. A los despreciados, a los impuros, a los pecadores y a quien la gente no piensa que se le va a aparecer Jesús. Entonces no sigamos hablando mal de la Navidad. La Navidad viene a todos. Cuando Jesús, la mesa, o digámoslo así, toda la gente de Jerusalén se perdió la Navidad. Mire quiénes fueron los que conocieron la Navidad. Pastores, un anciano que ya se iba a morir y una ancianita que salió a regar el chisme, había nacido un niño. Más o menos podemos decirlo así. Nadie se dio cuenta en Jerusalén, ni los hombres de Dios. A los 3 años se dieron cuenta unos reyes o unos magos o unos sacerdotes de otras regiones. A los 3 años, y es ahí donde se habla de los reyes magos o de los magos, ¿cierto? Que eran sacerdotes de otras regiones y vienen casi que a los 3 años a visitar a Jesús. Y todavía no se habían dado cuenta en Jerusalén que tenían al rey en una casita humilde de Belén. Entonces, sencillamente, ese fue el cumplimiento de todos los sueños y esperanzas. Había nacido y no se habían dado cuenta, se perdieron la Navidad por andar con el legalismo, por andar con ideas, buscando un rey que les apareciera montado en un caballo. Cuando nace es un rey, un niño en un pesebre pidiendo tetero. Entonces, es tanta la gente cristiana que se pierde la oportunidad de compartir en familia porque son ritualistas.
Son las épocas que se deben de aprovechar para hablar de Cristo, pero no es que usted llegue a la fiesta donde con una Biblia en mano va a empezar a predicar, no, por favor, pero sí se puede con educación, no sé cómo se la pueda inventar usted, presentar el Evangelio. No tiene que predicar, no, pero compartir, mostrar una personalidad honorable, santa, que pueda unir y no causar problemas, que pueda presentar el Evangelio vívido, no teórico. Un Evangelio que sea práctico. ¿Nos queda difícil eso? Para muchos sí. Para muchos sí, porque lo que hacen es cortar cabezas. Llegan a una cena de Navidad y comienzan a cortar cabezas. No pongan esa música que es del mundo, que es pagana. No, ellos no son cristianos. Usted es el cristiano. Compórtese como cristiano de ejemplo, pero no venga a quitarle el aspecto cultural a la gente. Pero sí puede ser una luz en medio de esa oscuridad. ¿Sí? Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es Jesús, que es el Hijo del Hombre? Pues unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, otro alguno de los profetas. Fueron muchas las respuestas. Todo era una especulación. Estaban equivocados. ¿Por qué? Porque Jesús no encajaba en el sistema religioso de su época y la gente lo sabía. La gente sabía quién era Jesús después de que dio el sermón del monte, pero no encajaba. Entonces se perdieron la Navidad como se la pierde mucha gente hoy en día. Así que, mis hermanos, la religión, la religiosidad maldice a una persona. La religiosidad de mucho cristiano maldice a otras personas. Y lo maldice más rápido que cualquier otra cosa, que la maldición de un cura y que la maldición del papá y de la mamá, si lo podemos decir así. Mucho más rápido. Porque son ritualistas, basados en unas cosas que no tienen sentido realmente. Si ese ritualismo suyo no es verdadero, hermano amado, usted está llevando a la gente a una adoración falsa. No enseñe lo que no es. Un sistema religioso falso como los que existen en la actualidad, en este tiempo y en cualquier época del año, le da a una persona un lugar para esconderse, un lugar donde puede enmascarar su espiritualidad, y eso es lo que hace la religiosidad. Por ejemplo, lo que les estaba diciendo, hay cristianos que para ellos la Navidad es una cosa pagana, que porque los árboles, porque las luces, que porque la comida. Entonces, si es tan pagana, entonces por favor, ustedes por favor que satanizan la Navidad, no reciban el aguinaldo navideño en la empresa. Por favor, eso lo rechazan porque eso es del diablo. Sí, rechazan la prima navideña también porque eso es del diablo. Por favor. ¿Sí o no? Ni tampoco come natilla, ni reciba regalos, nada, porque eso es del diablo. Entonces, ese es el ritualismo, condena a las personas a vivir en una falsedad, lo ponen a esconderse en cosas que no son, porque su vida espiritual, mala, peca, chismoso, desobediente, mal trabajador, mal esposo, pero eso sí, castiga la Navidad, pero no vive una vida consagrada al Señor. Póngale cuidado, todas esas personas que castigan así la Navidad, fíjese cómo viven. No son buenos cristianos, la mayoría. No diga nada, pero observe a esas personas que aquí están en la iglesia, cómo viven esa Navidad. Ritualistas que lo que hacen es condenar el alma de otra persona y ayudan con esos rituales a vivir escondidos bajo sus propias ideas. Eso es lo que hace el ritualismo. La gente involucrada en varios cultos sobre Dios, sobre Cristo, sobre las Escrituras, porque se conocen todas las iglesias. Toda la Biblia se la conocen entre comillas,
pero no conocen a Cristo. Es lo más terrible. Están perdidos en medio de la religión, están perdidos en medio de su religiosidad. Entonces muchos se pierden la Navidad porque son religiosos. Cristo no ha nacido realmente en la vida de estas personas. Entonces, no entender lo que es Navidad es ser religioso y creer que todos los caminos llevan al cielo. Navidad es entender que solo Jesús nos lleva al Padre y la religiosidad al infierno. Tanto ritualista en la iglesia cristiana evangélica está tejiendo su camino con su religiosidad al infierno. Otro aspecto de la Navidad es con los idólatras. Lucas 2 y 1. San Lucas 2, 1 y 2 nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces, algunos se pierden la Navidad por una sencilla razón: son idólatras. Son idólatras. Y ya lo vamos a mirar. Los romanos en ese momento también se perdieron la Navidad. La profecía de Miqueas sobre que el niño Jesús nacería en Belén se puso en marcha durante el tiempo de un emperador gentil. Entonces, los soldados romanos registraron a la gente y realizaron el censo. Ese censo que tenía que hacerse era para cobrar impuestos. Algo parecido con nuestra realidad, hermanos, es pura coincidencia. Así que a lo largo de la vida de Cristo vemos la presencia de los soldados romanos o del pueblo gentil al lado de Jesús. Antes de su muerte apareció Cristo ante Pilato, el gobernador romano de Judea. Ahí está, la Navidad para los gentiles. Cristo fue ejecutado por los romanos, matan la Navidad. Guardias romanos mintieron acerca de su resurrección, propagando una historia para encubrir la realidad de que Él había resucitado de entre los muertos. Niegan la Navidad. Jesús estaba a su lado y la niegan. Todos ellos se perdieron Navidad precisamente a causa de su idolatría. Entendamos una cosa, en el contexto romano, allá había muchos dioses. Los romanos tenían un panteón, un templo donde había muchos dioses, algo parecido al pueblo católico, donde tienen a muchas vírgenes y a muchos santos, algo parecido a los cristianos evangélicos que tienen a muchos pastores en un pedestal, más importante el pastor que el mismo Dios, donde a Dios lo tienen como un ayudante, pero al pastor como un Dios. Algo parecido. O también muchos dioses que ustedes tienen o tenemos en nuestra vida. ¿Qué Dios tiene Tatiana en su vida? ¿A Dios el verdadero o a otro diosecillo? A Dios el verdadero. Ah, bueno, listo. William, a Cristo. Ok, bueno. Pero a veces tenemos otros diosecillos, ¿sí o no? Entonces nos perdemos esa Navidad porque tenemos otros diosecillos en ocasiones. Ellos, los romanos, adoraban a una multitud de dioses y el pináculo de su culto era la adoración al emperador. El emperador se hacía pasar como Dios y era adorado en vida. Así que en medio de esta idolatría pagana se perdieron Navidad. No entendieron lo que es Navidad. Es Jesús que nace en el corazón de todos nosotros. Navidad es el mejor regalo que Dios nos ha dado al niño Jesús para morir por nosotros. Pero en el corazón de mucha gente Jesús ha nacido y ha nacido muerto. Ha nacido muerto por sus ídolos, por su paganismo, porque no se convierten realmente. Nace muerto Jesús. Así que el mundo actual en el que vivimos está lleno de personas que adoran sus propios dioses. Por eso le digo yo, mire cuál es su Dios. ¿Usted por qué daría la vida? Piénselo, ¿por quién o por qué daría usted la vida? ¿Por qué lucharía?
Se preocupa así de esa manera por su santidad, se preocupa así de esa manera por conocer a Dios, se preocupa así de esa manera por leerlo a Él en la Escritura. Esa es su preocupación. Quizá nosotros no adoremos ídolos, pero tenemos ídolos y dioses que usted tiene que descubrir. Algunas personas son avaras o codiciosos o codiciosas. Está en esa categoría porque sí que hay codicia a veces. Y eso ya Pablo dice que es idolatría. Otros viven el narcisismo, se creen el ombligo del mundo, todo gira alrededor de ellos, que si no van el mundo se acaba. No, también hace parte del narcisismo, aunque el narcisismo, tengo entendido, hace parte de como de una enfermedad, ¿cierto? Y esos narcisistas nunca se van a dar cuenta que son narcisistas, pero ¿cómo es esa relación con el Señor? ¿Ustedes creen que aquí en la iglesia hay narcisistas? ¿Ah? ¿En su familia hay narcisistas? ¿Ustedes son narcisistas? Yo soy narcisista. Todos somos narcisistas. Y eso es lo que hay que evitar, porque si nos hemos comportado como narcisistas y no nos hemos dado cuenta. Entonces, es mirar que eso se puede constituir en un ídolo y por eso nos perdemos la verdadera Navidad, la codicia, nos perdemos la verdadera Navidad porque tenemos otros asuntos más importantes que Dios. El amor al celular. ¿Es capaz de salir sin el celular? Eso sí que es una cosa terrible, ¿cierto? Puede ir muy lejos, pero tiene que devolverse porque si no entras en una crisis porque no se llevó el celular. ¿Quién es Dios? Sí. O Dios o el celular. Usted puede recibir muchos regalos como comer, disfrutar de un árbol de Navidad, pero no entiende lo que es Navidad. Es como una idolatría. A veces es un idólatra que adora a lo suyo, adora la muerte prácticamente, desprecia la vida. Navidad es amar la vida, pero cuando yo soy idólatra, con las cosas que uno sabe que es idólatra, uno se está acarreando la muerte. Luego encontramos la familiaridad. Es un problema y eso nos hace perder la Navidad, la familiaridad. Lucas 2, 39, 40 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios. La gracia de Dios era sobre él. Algunos se pierden la Navidad yo lo puse allí, familiaridad, pero también puede ser por confianzudos. A veces usted no se vuelve una persona confianzuda o alguien se vuelve confianzudo con usted. Es tanta la familiaridad que nos volvemos confianzudos, ¿o no? Y eso fue lo que pasó. Tal vez lo más triste de todo es que la gente de Nazaret se perdió la Navidad. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que es Navidad. Cuando Jesús volvió a Nazaret, él no se parecía a cualquier otro niño, no, era distinto. Acompañó a sus padres a Jerusalén para celebrar la Pascua cuando tenía 12 años. Desconcertó a los doctores, a los maestros de la teología en el templo. Quedaron asombrados. Eso es diciente. Encontramos a Jesús que también pasó 30 años de su vida en Nazaret. Sin embargo, los residentes no lo reconocieron, ni la mamá, ni los hermanos. ¿Se acuerdan cuando en un pasaje bíblico
la mamá manda a decirle, dígale a Jesús que venga, que lo estoy buscando. ¿Por qué lo estaba buscando? Porque los mismos hermanos y hasta yo creo que la misma mamá estaban diciendo que Jesús estaba como loco. El pasaje muestra la palabra de locura. Ellos estaban pensando que Jesús estaba loco, se le había corrido la teja. Entonces la señora por ahí, una le dice, benditos los senos que te amamantaron. Ese fue un piropo, ¿cierto? Que le echaron a Jesús. Y Jesús les dijo, no, 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 no. ¿Qué cuento de piropos? No. Aquí mi hermano, mi madre son todos los que hacen la voluntad de Dios. Nada de confianzas. Se volvieron confianzudos, no lo reconocieron. Venga, que es que la mamá lo está buscando, usted se volvió como loco, los hermanos lo están buscando, qué pena con usted quién es, nos está haciendo quedar mal, el apellido de la familia, todo el cuento, y no lo reconocieron. Por confianzudos, porque ya pasaba desapercibido, pero reyes o magos de otras regiones llegaron, reconocían quién era él, unos pastorcitos, el trabajo más despreciado, lo reconocieron y el pueblo no reconocía quién era. Así que Lucas, en el capítulo 4 de Lucas, allí se revela prácticamente la tragedia que sucedió cuando Jesús reveló su identidad a los nazarenos. Él fue a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga el sábado y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abrió el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cerró el libro y lo devolvió al ayudante y se sentó, y los ojos de todos los de la sinagoga estaban sobre él. Y comenzó a decir: hoy esta escritura se ha cumplido delante de todos ustedes. Y todos entonces hablaban bien de él, se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Entonces ya empieza la palabrita irónica: oiga, este no es el hijo del carpintero. Y entonces él les dijo, y ahí es donde les dice: en verdad, ningún profeta es aceptable en su tierra. Después de descubrirles quién era, lo habían visto, se presenta como el Hijo de Dios. Oigan, ¿pero qué? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Quién es este tipo que se viene a creer el enviado de Dios? Entonces es donde él dice: no hay profeta con honra en su propia tierra. Ahí podemos decir comenzó la desgracia para esta gente. La gente de Nazaret se perdió la Navidad a causa del exceso de la familiaridad o de la confianza. Ellos conocieron a Jesús como el hijo de José y no lo consideraban el Hijo de Dios. Después de que Jesús terminó de hablar en la sinagoga, la gente, levantándose de ahí, le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Es decir, lo llevaron hasta un abismo y lo iban a tirar. Yo no sé qué pasó, pero él se devolvió y siguió. Hasta allá lo llevaron. Reflexión sobre este aspecto. El exceso de familiaridad, el exceso de confianza es mortal. ¿Sí o no?
Yo me encuentro con personas que dicen haber sido criadas en un ambiente cristiano, que nacen en una cuna cristiana, pero no son cristianos. Yo me encuentro en la iglesia pastoreando donde yo veo que hay mucha gente que aunque viene a la iglesia, no es cristiana. No es cristiana. Eso es ser confianzudos. Mucha familiaridad, ¿cierto? En la casa ya somos muy familiares con muchos asuntos, ¿sí o no? La tranquilidad, la privacidad, y entonces en la casa podemos decir, hacer, gritar, pero en la calle no, ¿sí o no? En la calle nos mostramos como santos, pero en la casa somos unos diablos. En la calle somos una luz y en la casa una oscuridad. Entonces la confianza, ser confianzudos con el Señor nos lleva a perder la Navidad. El exceso de familiaridad restringe los principios. Ay, no importa, pues una mentirita ahí piadosa, no hay ningún problema. El exceso de familiaridad nos daña. Cuando usted, por ejemplo, ha oído algo que no es correcto y no hace nada al respecto, que no es correcto, esa confianza y esa familiaridad genera muchos aspectos en la vida del otro. ¿O no le ha pasado? ¿Cierto que sí? Marcos escribió en una ocasión, dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Así estaba Jesús. Se asombró de la incredulidad de su gente. ¿Y qué dice también el Evangelio? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El exceso de familiaridad o de confianza con la verdad de Navidad puede generar un corazón de piedra. Es mejor responder mientras el corazón es blando, o si no, el corazón se nos va a endurecer, hermanos amados, y no tendremos la oportunidad de responderle a Jesús. Analice su vida, porque hay mucha confianza a veces de parte nuestra en nuestra vida cristiana y posiblemente estamos viendo un cristianismo falso, un cristianismo que no es verdadero. En mi relación con el Señor, en mi relación con los demás, analicémonos, porque nos estamos perdiendo realmente el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Y tenemos la etiqueta de que somos cristianos, pero no somos cristianos. Si usted observa en su vida, es como este dicho. No en todos, pero sí en algunos. Pele un cristiano evangélico y le sale un católico. Raspe un evangélico y le sale un católico. Raspe un evangélico y le sale un pagano. Raspe un evangélico y le sale un vulgar. Raspe un evangélico y le sale un idólatra. Raspe un evangélico y le sale un fornicario. Raspe un evangélico y le sale un idólatra. Mucha confianza con el Señor. Y esa confianza nos puede llevar a perder la Navidad con el Señor Jesús. Inclinemos nuestra cabeza, hermanos amados, y oremos al Señor y démosle gracias, cada uno en sus propias palabras. Padre, gracias porque con estos pasajes uno puede ver que puede perder la Navidad y ganarse el castigo eterno. Porque hay mucho cristiano que vive la Navidad desde su perspectiva. Sigue siendo un pecador. Muchos cristianos en la iglesia, y posiblemente estemos ahí, se raspe a un cristiano salvado y se encuentra a un cristiano condenado. Ayúdanos, Señor, a no perder la Navidad, el nacimiento de Jesús en mi vida, para tener, Dios soberano, una vivencia de Cristo en mi corazón. Navidad no la puedo perder, es el regalo de Jesús, es el regalo de Dios
Y ese regalo es Jesús que murió por mí. Es el mejor de los regalos, Señor. Gracias por esa primera Navidad que fue Jesús. Gracias por esa segunda Navidad que fue cuando Jesús vino a mi vida hace unos 35 años. Es el mejor regalo, Señor, porque me cambió y me sigue cambiando, porque todavía, Señor, es mucho lo que necesito cambiar. Navidad es dejar tantos cuentos y vivir Navidad. No entender Navidad es ser ritualista. No entender Navidad es ser idólatra. No entender Navidad es ser confianzudo. Perder la Navidad es negarnos a creer en Jesús. Si Jesús quiere transformarnos a su imagen, eso es Navidad, imitarlo a Él. Mi hermano, para finalizar, si usted se está perdiendo la realidad de la Navidad, de Navidad en su vida, sepa que si empieza a imitar a Jesús, perdonando, amando, obedeciéndolo, está navidando. Navidad se hace realidad cuando usted deje que Jesús viva en usted. Y hoy es ese día que Jesús comience a nacer en nuestro corazón y a nosotros darse el decrecimiento. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.